tardes a todos. Les damos la más cordial bienvenida a este webinar. Agradecemos la participación de Infinite para organizarlo. En este webinar titulado ¿Cómo cumplir el anexo 1 de FinTech en ciberseguridad?, mostraremos cómo la plataforma de UNCIEM puede integrar alertas para parametrizar y medir los indicadores, así como evidencias de riesgo que los auditores piden cumplir con la CNDD. Para este webinar tenemos la participación de speakers con gran experiencia, como es David Archundia, ingeniero preventa de Blue Voyant en LATAM, de Gerardo Maya, especialista de Splunk en México, Rogelio Rodríguez, arquitecto de ciberseguridad en Infinite, y también Gerardo Castellanos, Business Development Manager de Infinite también. Sin más preámbulo, pues vamos a dar inicio y cedo la palabra a Gerardo Castellanos. Gracias, Gerardo. Gracias a todos por su tiempo. Vamos a ser breves. Este webinar lo vamos a hacer muy dinámico. Va a haber algunas preguntas, unas encuestas. La idea es tener unos 40 minutos de plática. El primer punto es vamos a explicar el anexo 1, en qué consiste, para que todos entremos un poco en contexto. Vamos a tener una plática de Roger hablando de la tecnología y la norma, cómo se hace ese match. Después vamos a platicar con David sobre los casos de uso más comunes para proteger la nube, los firewalls, los correos electrónicos y el tema principal de los endpoints o laptops, dispositivos que todo el mundo tenemos en nuestras manos. Después vamos a hacer una pequeña encuesta de cómo estamos monitoreando nuestras plataformas, nuestros eventos de seguridad. Y vamos a cerrar con Gerardo Maya para que nos platique un poco los síntomas generales que estamos pasando todos los fintechs y cómo vamos a estar también cumpliendo algunos casos de referencia, unas preguntas y respuestas. Y bueno, vamos a tener también algunos regalos a los más preguntones, a los que más interés tengan y que nos puedan regalar posteriormente una reunión para poder ser más específicos. Muy bien, pues vamos rápido a tener una primera votación aquí en la pantalla. ¿Ya la pueden ver? ¿Sí? Sí, la vemos, sí. Muy bien. Si nos pueden ayudar a contestar, ¿qué tanto conoces del anexo 1? Muy poco. Sí lo conozco, pero no le entiendo mucho o no tengo idea de lo que estoy viendo aquí. La segunda es, dentro de mis responsabilidades está el cumplimiento del anexo 1, o sea, yo como encargado de la FinTech, si tengo esta responsabilidad o no. Y la última es, estoy buscando un apoyo externo para el cumplimiento de este anexo 1. Pues aquí sigue participando la gente para ver un poco las estadísticas. Vamos a dar otros segundos. Ahí más o menos estamos avanzando. Aquí para conocer a la audiencia. Muy bien, entonces vamos a aquí poner los resultados. ¿Ya lo ven los resultados? Sí. Muy bien, entonces más o menos tenemos una audiencia donde conocen, el 50% conoce poco del anexo y 25 y 25, pues dice, sí lo conozco, no lo entiendo, y otro 25 que no tiene una referencia. Eso nos permite hacer un poco más claros y también está el chat para que puedan hacer toda clase de preguntas para que nosotros podamos ayudarles a entender. En la segunda es dentro de mi rol. Y miren, curiosamente tenemos la mitad y la mitad dice sí está dentro de mi rol y la otra mitad dice no. Y por último, si están buscando algún apoyo, ¿verdad? Que esa es ahora sí que la parte fundamental de FinTech México, que es apoyarnos entre todos los miembros. Y pues el 38% dice que sí. Muy bien, vamos a comenzar entonces. ¿Qué es el anexo 1? Bueno, aquí nuestros compañeros también miembros de FinTech México, HK México, son unos excelentes consultores y también aliados nuestros.
Una sesión anterior, hace un par de meses, explicamos con mucho detalle esto. Lo tenemos ahí en nuestras redes sociales, en infinite.mx, si quieren consultar ese webinar en la parte de eventos. Y el anexo 1 tiene 5 secciones. La primera habla sobre la prevención de fraudes internos y externos. La primera parte, pues, habla específicamente de las actividades no autorizadas, ¿no? Aquí habla, por ejemplo, de uso indebido de las facultades y los poderes, la operación no revelante o intencional, valorar los errores de la posición internacional. La segunda sección, en la 1.2, habla específicamente del robo y de los fraudes internos. Aquí, como bien pueden ver, la destrucción de la evidencia, el fraude, el hurto, la extorsión, etcétera, ¿no? Contrabando, soborno, incumplimiento, toda esta parte que nos pide la regulación de manera muy estricta. Este es el punto 1 y el 1.2. Y después, en la parte 1.3, habla específicamente de las vulnerabilidades de la seguridad en los sistemas, que aquí entra mucho el tema de herramientas tecnológicas de ciberseguridad. Y el último, el 1.4, habla específicamente de la suplantación de la identidad, que también es un tema muy común en esta parte de enrolamiento de usuarios en las plataformas web que todo el mundo utiliza en las fintechs. Entonces también hay un tema muy interesante, la suplantación de la personalidad. Y por último, dentro del anexo 1, pues están el 2.1, 2.2, 2.3. Ya se clava en el tema de fraude externo, que pues tiene que ver con los usuarios que estamos enrolando, no tanto con los empleados o los proveedores que manejamos. Después, el 2.2, la seguridad de los sistemas. Aquí, pues, vamos a hablar también de cómo blindar estos portales web, estas nubes que estamos utilizando para brindar nuestro servicio fintech. Y por último, pues, la suplantación de la identidad. Esto lo platico muy rápido, pero recuerden, estamos a sus órdenes para explicarlo en una cita que nos puedan brindar terminando el evento y programándola. Y para eso hemos creado una matriz que traduce todos estos requerimientos que a veces es difícil de comprender en una matriz, y para eso le cedo la palabra a mi compañero Rogelio Reyes, que nos hará la síntesis y la presentación de esta matriz. Adelante, Roger. Muchas gracias, Gerardo. ¿Cómo están? Buenas tardes. No sé si me vean por ahí, creo que tengo detenida la cámara, pero bueno, no se preocupen. Qué gusto estar con ustedes. La verdad es que es un placer bastante bueno estar aquí platicando un poquito de este tema de la matriz de cumplimiento. En los últimos meses nos hemos dado la tarea en Infinite, todo el equipo, de hacer una matriz donde podamos a ustedes explicarles en qué consiste y cómo podemos ayudarles. ¿Cómo hacemos ese mapeo entre las diferentes tecnologías que tenemos en la compañía y que les va a ayudar a ustedes para poder llegar a ese punto donde tengamos la mayor efectividad y con el mejor beneficio y por consiguiente con el menor costo, ¿no? Entonces, cada uno de los KRIs, que prácticamente son esos indicadores de riesgo, nosotros los dividimos, los adecuamos según las características de las soluciones que tenemos. Por ejemplo, una de las que tenemos más fuerte y que es con la que estamos cumpliendo la mayoría, y pongo allí en puntitos amarillos porque son detalles que nos hace falta afinar, pero que ya están trabajándose. Si se dan cuenta, no tenemos ningún puntito rojo, prácticamente con algunas o con la mayoría podemos cumplirlo, pero con la que más tenemos nivel de cumplimiento es con Splunk. Prácticamente cada uno de esos indicadores que podemos hacer. Por ejemplo, el primer indicador habla de incidentes mediante ataques directos contra los sistemas internos. Prácticamente aquí nos pide el número de incidentes que hayan sido originados por ataques hacia los sistemas internos de la institución
de fondos de pagos electrónicos en el periodo establecido. ¿De acuerdo? Entonces, aquí sacamos, obtenemos con ayuda de Splunk prácticamente esa visibilidad de cuántos incidentes, cuántos eventos y cuántos fueron incidentes, cuántos tenemos de severidad alta, media, baja, cuáles fueron atendidos, cuáles están en observación, cuáles están en atención, etcétera, etcétera. Entonces, esta solución prácticamente ingestamos todos los eventos, les damos forma, generamos una matriz de casos de uso que ahorita se las vamos a mostrar, donde mapeamos todos los casos de uso que tenemos con cada una de los KRIs. ¿Para qué? Para poderles ayudar. Por ejemplo, el segundo KRI dice casos de fraude en la plataforma. Aquí nos piden el porcentaje de casos donde se identifica un fraude que haya sido originado por ataques hacia la plataforma. ¿De acuerdo? Aquí tenemos 3 soluciones de prevención de fraude con las que podemos detectar esos casos específicos de fraude dentro de nuestra plataforma, dentro de nuestro entorno, y esos eventos los podemos llevar a Splunk. Y en Splunk podemos hacer esa matriz, sacar esos reportes, sacar esos indicadores y decir, estos fueron la totalidad de mis transacciones, la totalidad de mis accesos hacia la plataforma. Estos los identificamos por el tipo de comportamiento del cliente como fraude, fueron detenidos, fueron erradicados, etcétera, etcétera. Entonces, con este tipo de alianza, de unión entre las soluciones que tenemos de prevención de fraudes con las soluciones que tenemos de ciberseguridad, podemos complementar esa parte. Uno hace a lo mejor la parte del monitoreo, la parte de la revisión, y el otro se encarga de hacer una correlación y de hacer los indicadores, de sacar los reportes y poderlos tener en el momento que lo querramos. Entonces, así nos llevamos con cada uno de nuestros KRIs, los tenemos divididos por fraude externo, fraude interno, las evidencias en el negocio y fallas en los sistemas, general, evidencia. Todo esto solamente para el anexo 1, ¿de acuerdo? Bueno, prácticamente esta es la parte de la matriz que tenemos. ¿Existe la posibilidad? Por aquí nos pregunta Miguel que si existe la posibilidad de que nos compartan esta matriz. Sí, con mucho gusto podemos compartirla de esta manera. Hagan de cuenta que esta es la portada del libro. Entonces, aquí dentro de todo esto hay mucho trabajo que nos gustaría mostrarles. Por ejemplo, nos comentaba el KRI-1. ¿De qué manera podemos llegar a esos incidentes? ¿Cómo los podemos mostrar dentro de Splunk? Por ejemplo, con BlueBoyan, el tema de ciberinteligencia, ¿cómo armamos toda esa parte de los incidentes, de la atención a los incidentes? Y cómo los podemos mapear prácticamente ya en reportes, ¿de acuerdo? Sí los podemos compartir. Por ahí, si me ayudan ahí a contactar a Gerardo para que se los compartamos en un correíto, con mucho gusto. Ok, entonces, no solo nos encargamos de la parte de la matriz de cumplimiento, de mapear esa parte para el cumplimiento de cada uno de estos KRIs, sino que todo esto lo mapeamos también. ¿Me ayudas, Jerry, con el siguiente slide, por favor? Aquí tenemos una matriz de Mitre Attack. Lo que hacemos es mapear cada uno de los KRIs con nuestros casos de uso. Detrás de esta matriz de Mitre Attack relacionada o mapeada al cumplimiento del anexo 1, tenemos otra matriz donde es muy sencillo. Ustedes nos dicen, por ejemplo, tengo servidores Windows, tengo servidores Linux, tengo firewalls, tengo una VPN, tengo un filtrado web, etcétera, etcétera. Nosotros vamos marcando en nuestra pantalla cuáles son esas tecnologías que tenemos disponibles con ustedes que podemos integrar, por ejemplo, Splunk a nuestro SIEM, y de qué manera vamos a ir cumpliendo cada uno de esos casos de uso. Lo tenemos en un semaforito, y eso posteriormente se viene a esta matriz de cumplimiento, donde decimos, bueno, ¿cuál era el primero? Incidentes mediante ataques directos contra los sistemas. Bueno, ya integramos toda una serie de fuentes y ya tenemos prácticamente todos los foquitos encendidos de todos los diferentes tipos de ataques o de simulaciones que tenemos dentro de Mitre Attack.
¿de acuerdo? Aquí no es que no esté terminado, estamos haciendo el ejercicio con alguno de los clientes, entonces, conforme el cliente nos va diciendo, tengo esta tecnología o tengo pensado meter esta tecnología, bueno, si tú agregas esa tecnología a nuestro 100, en automático encendemos estos casos de uso y en automático vas a poder integrar cada uno de estos cumplimientos del anexo 1. Entonces, así es como nosotros tenemos nuestra metodología. Les ayudamos a esa parte de consultoría de ver hasta qué punto podemos llegar en cumplimiento, qué nos hace falta. Si se dan cuenta, ahí tenemos botoncitos en color rojo. Entonces tenemos a lo mejor algún tipo de deficiencias, algún tipo de faltantes de tecnología. Y bueno, eso ya nosotros les ayudamos a decir, ¿sabes qué? Si tú tienes un filtrado web, lo podemos agregar. Si tú tienes los logs del directorio activo, si tú tienes los logs, por ejemplo, ¿de qué será? A lo mejor hasta de los mismos servidores de bases de datos, nosotros ya encendemos los casos de uso y eso te va a ayudar a que al final puedas cumplir con esos KRIs, ¿de acuerdo? Entonces, estas son las matrices que nosotros manejamos del lado de Infinite, que las mapeamos a nuestras tecnologías y que bueno, ya ahorita mi compañero Gerardo les va a ayudar, les va a explicar un poquito más de los temas de los casos de uso que hemos integrado con algunos clientes del sector financiero. Gerardo, por favor, si me ayudas con lo siguiente. Sí, Muchas gracias a todos. David. Perdón, David. Sí, David. Adelante, David. Muy buenas tardes, gracias Rogelio. Creo que el equipo de Infinite tuvo muy buen trabajo haciendo esta estructura sobre los KRIs específicos sobre el anexo 1 y sobre lo que la vertical de FinTech está necesitando hoy en día. Yo quiero hablar un poco enfocando hacia esta parte de los KRIs y todo lo que hemos estado viendo, el enfoque que debe de tener un SOC de nueva generación para enfocarse y cubrir todos estos puntos y tener la capacidad de evaluar puntualmente y hacer correlaciones puntuales sobre esto que estamos hablando. Hoy en día, bueno, se ha hablado mucho acerca de los MSSP, en donde ellos ofrecen servicios de ciberseguridad, o la mayoría ofrecen servicios de ciberseguridad. El tema es, muchos de ellos se han quedado en el pasado, en donde piden obtener los datos del cliente a una infraestructura fuera del ambiente del cliente. Sin embargo, uno de los desafíos, como bien lo vimos aquí, es la privacidad. Y sobre todo en temas financieros, pues lo que más se busca es mantener la privacidad de los datos. Entonces, el enfoque de SOC de nueva generación es un enfoque en donde el cliente mantiene sus datos en su ambiente, en su nube, con su proveedor que ha obtenido. En este caso, puede ser alguno de los que están aquí presentes, Splunk o Microsoft, en donde ustedes estén tranquilos y tengan su operación en la nube. Y el SOC debe de obtener únicamente los datos de alertamiento y en donde nada más empuje alertamientos que son tipos de casos de uso, playbooks, que es todo el tema de automatización, dependencias o constantes, y también workbooks que nos ayuden obviamente a trabajar específicamente sobre algo que queramos mostrar o auditar o responder en un tiempo récord para que no se manifieste un ataque y que este prolifere hacia la parte interna que vimos. Ahora, si podemos dar a la siguiente, el anterior slide terminó en el tema de qué es lo que se da con este nuevo enfoque de nueva generación. Un enfoque de nueva generación es yo permitir a los clientes o a quien está contratando este tipo de servicios maximizar la inversión que ha tenido sobre las tecnologías y también customizar y optimizar los costos que tiene sobre esos consumos sobre la tecnología. Eso es un real enfoque hacia todo lo que estamos viendo de nueva generación. Ahora, ¿cuál es el modelo que se tiene en el tema de detección y respuesta basado en datos? Y a lo mejor muchos de aquí conocen esta pirámide o
en algún momento han ideado algo parecido, pero el valor hacia donde nosotros llevamos el valor del enfoque, si ya vimos los KRIs, si ya vimos lo que tenemos que detectar, el tipo de alertamientos, es yo tengo que tener mis fuentes de datos, ya sea en on-premise o la nube o cloud. De aquí yo voy a recolectar los logs y todo el alertamiento que yo tengo en temas de seguridad. A veces tengo N cantidad de proveedores, llamémosle de autenticación, de perímetro, de correo electrónico, de endpoints en el tema de DR o antivirus, IPS, WAF, y algunos otros que ayudan en alguna protección de aplicaciones y tanto en on-premise como en la nube tenemos este tipo de proveedores. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Unificar, centralizar en una sola herramienta que nos permita llevar esto a un solo punto de vista, que nos dé visibilidad y a partir de aquí nosotros podamos hacer correlaciones. Y a partir de estas correlaciones, fíjense muy bien el recuadro que viene enseguida de donde dice SIEM. Muchos han ocupado o sobreocupado la palabra SOAR para hacer solamente respuesta, pero el SOAR también nos permite enriquecer las correlaciones, todo lo que yo obtengo, pero ¿para qué? Para evitar falsos positivos. Y esto es algo que nosotros decimos enriquecimientos, en donde ya entendemos, en donde hay un SOAR, en donde ya hay una automatización, y entonces ya nada más me dedico a hacer un análisis sobre algo que es desconocido. Y a partir de aquí ejecuto una respuesta sobre la detección que ya estamos seguros que no es un falso positivo. Entonces, nosotros maximizamos el valor del servicio de lo que está el cliente queriendo obtener hacia estos casos de uso que hablamos o que expuso de alguna manera Rogelio. Si vamos al siguiente, en el siguiente slide, hablamos específicamente de los casos de uso que un MSSP de ciberseguridad obtiene, que no son limitados a estos, sino que se pueden ampliar de acuerdo, obviamente, a los casos de uso que vimos y que pueden hacer una cobertura amplia hacia o exponer una cobertura sobre la matriz de Mitre. En cuanto a esto, lo que quiero decir de este slide, para obviamente no entretener mucho o aburrir a la audiencia, porque a lo mejor algunos no están ni familiarizados con esto, pero nosotros tenemos de las fuentes de datos principalmente cuatro de donde se evidencia, ojo, el 80% de la ciberseguridad de una operación en red, en endpoint y servidor. ¿Y cómo es? Bueno, vimos varios casos aquí internos en los KRIs, que es el tema de autenticación en infraestructura. ¿Cómo nosotros definimos esa autenticación? Si proviene interna, si es un hacker que ya hizo penetración, hizo movimiento lateral y ha adquirido ciertos privilegios. Bueno, primero tenemos que tener los logs del Active Directory o el dominio. Tenemos que tener los logs de los endpoints. Tenemos que tener los logs del DHCP y del firewall. Con estos cuatro nosotros podemos dar una clara idea si hay una ejecución de un hacker que hay un movimiento lateral o está tratando de hacer un spray password para ejecutar por fuerza bruta un acceso a un servidor, a una base de datos y así ejecutar un modelo kill chain, que es un modelo típico en donde hacen una exfiltración de datos, de base de datos o documentos sensibles de la empresa. Los demás pueden ser agregados a algo específico, como el tema de Windows, VPN, email, como bien lo dijimos, el tema de cloud, que son accesos principales a algo que queramos inspeccionar. Como lo decía Rogelio, a algo puntual, externo o interno, hacia una autenticación en bases de datos o simplemente auditorías sobre puntos del workflow que cada una de las empresas llegue a tener. Entonces, los casos de uso, resumiendo esta lámina, nosotros, y como experiencia desde Blue Boyan, tenemos que tener casos de uso principales que pueden darnos
el User Behavior Analytics y el User Entity Behavior Analytics, que nos permite observar desde un punto de vista de ciberseguridad qué es lo que puede hacer un atacante en contra de mi infraestructura y así evitar vulnerabilidades o vectores de vulnerabilidades, explotación de vulnerabilidades y ataques por fuerza bruta o un ataque para hacer un movimiento lateral y así obviamente aplicar diferentes payloads, etc. Entonces, bueno, con esto podemos abarcar obviamente el contexto que ayuda al cliente a evitar esto que acabo de mencionar, pero podremos adicionar más, como lo dijo Rogelio, en donde los workflows ayuden a detectar cosas puntuales para una vertical como es FinTech. Y en el siguiente es solamente recalcar en que si ya tenemos un SIEM en donde centralizamos los logs, pero tenemos un antivirus de vieja generación o vieja guardia, nosotros tenemos que puntualizar hoy en día en que tenemos que hacer uso de herramientas más avanzadas, en donde tenemos que reemplazar el endpoint tradicional por un endpoint que contenga herramientas como EDR, que permita hacer threat hunting y que permita obviamente modular las políticas en una toma de hacerlo en alta expectativa de encontrar más filtros o vectores de seguridad en un endpoint. Ojo aquí, muchos de los compradores de endpoint actualmente hacen uso de EDR, pero lo tunean a baja intensidad. Y esto lo hacen para no recibir todo el tema de falsos positivos que hace la herramienta. Por lo tanto, aquí es muy importante decir, ¿cuál es el trabajo de un MSSP en un tema de estos? Es la reducción de falsos positivos, la continua adaptación de políticas para un fine-tuning para la empresa, para excluir ciertas aplicaciones, para que no haya bloqueos, ciertos procesos para que tampoco haya bloqueos y de notar que hay herramientas, que hay desarrollos en casa que no los tienen otras empresas, en especial en ciertas verticales financieras, en donde se tienen que hacer ciertas exclusiones. Y por ende, llegar a una remediación, a un análisis de causa raíz y una respuesta en tiempo real para evitar que siga propagándose un ataque y, por lo tanto, llegar a una resolución del problema y dar un contexto de seguridad al cliente para que lo tenga, obviamente, en una auditoría, que es algo que afecta mucho a las fintech y que pueda mostrar evidencia de lo que se está haciendo en el background. Y por lo tanto, bueno, con esto yo concluyo y dejo mi lugar a Gerardo Maya, quien es mi colega en la parte de Splunk. Gracias, Gerardo, por acompañarnos. Gracias, David. Creo que vamos a empezar con una encuesta que desarrollamos en conjunto con Infinite, un poco también para censar lo que está pasando, ¿ok? Entonces, de alguna manera queremos preguntarles cuántas consolas hoy en día utilizan para hacer monitoreo, por ejemplo, ¿no? ¿Qué tipo de monitoreo les gustaría tener? Sobre todo cuando hablamos de transacciones, el monitoreo en términos de seguridad es muy claro. Ya David nos hizo un buen recorrido sobre cómo es que funciona el servicio de Blue Boyant ahí, ¿no? La otra pregunta es, ¿cómo es que monitorean sus transacciones? Muchas de estas transacciones se monitorean todavía del lado del data warehouse, que es donde quizás termina la transacción. Nos interesa mucho saber si utilizan algunas otras soluciones. Y por último, bueno, si están utilizando ya un SIEM, un poco entender cuál es la idea. Y por último, si están siguiendo algún tipo de marco de seguridad, Mitre es un ejemplo de estos frameworks de seguridad. ¿Ok? Entonces, les vamos a dar unos minutos para ir contestando las preguntas y esto nos va a dar una idea de cómo está el ambiente. Entonces, retomando la encuesta número 1, de alguna manera el 75% de la audiencia conoce un poco del anexo 1. Eso está muy bien, porque al final es algo que tenemos que dar cumplimiento. Y como decíamos ya en los comentarios, de alguna manera las regulaciones nos permiten hacer, bueno, son dos cosas, nos ponen un poco a trabajar, pero el resultado de ese trabajo esperemos que sea tener un ambiente más seguro para las operaciones de la fintech, ¿ok? En términos de cumplimiento, me parece que sí necesitan
un poco de ayuda. El 38% decía que estaba buscando ayuda en ese sentido. Y bueno, se han acercado con el partner adecuado que les va a permitir hacer el cumplimiento de esta y más regulaciones, y ahora les vamos a platicar cómo. No sé, Tocayo, si nos puedes dar una idea de cómo está la encuesta. Claro que sí. Bueno, vamos a A finalizar. dar un poco más de tiempo, ok. Un poquito más. Recuerden, Perfecto. les recordamos que pueden pedir una reunión post-evento para profundizar y compartir la información que estamos presentando. Bueno, vamos a finalizar entonces. Aquí ya pueden ver los resultados. Adelante. Sí, así es. Muy bien. Parece ser que los resultados son que tenemos muchas consolas. Parece ser que un 20% utiliza una sola consola, lo cual es fantástico. Qué bueno que haya clientes que ya están haciendo esto. ¿Qué tipo de monitoreo desearían tener? Y me parece que un poco es entre una combinación de tecnología y negocio, y creo que un poco más orientado a negocio. Es decir, hoy en día, de alguna manera, las consolas o las métricas que estamos teniendo son muy de tecnología. Las versiones de los sistemas operativos, el número de autenticaciones fallidos, y eso lamentablemente no siempre nos dan un parámetro a medir que tenga dirección o relación directa con el negocio. ¿Ok? La mayoría del monitoreo de las transacciones lo hacen ya sea a través de un base de datos o un tema de BI. Eso les obliga a ir a otra consola o quizás a otro tipo de lenguaje. Entonces es un tema importante. Y cómo monitorear la seguridad de la información a través de varias consolas. El 40% ya cuenta con un SIEM, y algunas empresas o personas no tienen temas de SIEM. ¿Ok? El 100% requiere de alguna manera seguir un marco de seguridad. Qué bueno. Pues vamos a empezar y vamos a tratar de ayudar con este tema. Estos me parece que así es como deberíamos de analizar cuáles son los retos de las fintech, ¿no? Los retos de las fintech son principalmente atracciones de clientes, eso es importante, y eso nos lleva a tener una creación ágil de servicios. De ahí que el monitoreo con base en servicios cobra relevancia, es decir, por un lado me interesa saber que la plataforma está corriendo, pero lo que más me interesa es saber si uno de mis componentes se cae, a cuál debo de dar una mayor atención y cuál es el impacto que pudiera llegar a tener. Entonces, el monitoreo basado en servicios y con enfoque al negocio tiene mucha validez. Integración de datos y tecnología es otro requerimiento, es decir, las fintech empiezan a comprar las tecnologías de vanguardia para ayudar a dar soluciones puntuales, y eso al final le entrega un riesgo. ¿Ok? Y el objetivo sería tener servicios confiables que definitivamente nos van a dar atracción del cliente. ¿Ok? El monitoreo ágil de servicio ya lo platicábamos un poco. Queremos ser capaces de poder encontrar de una manera muy rápida cuál es el servicio al que tengo que prestarle atención. ¿Ok? Y un poco hemos hablado mucho del tema de seguridad y cumplimiento. Como ya platicábamos, el anexo 1 tiene que ver con dar cumplimiento a una regulación de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, por ejemplo, ¿no? Que si bien nos quita un poco de tiempo o nos ayuda a invertir tiempo, lo más importante sería definitivamente, conforme va uno haciendo ese cumplimiento, tener un ambiente más seguro para que los clientes transaccionen o hagan operaciones en nuestra fintech de una manera importante. Si avanzamos en el siguiente slide, podemos ver un poco de los retos, y David ya nos platicaba de todas las fuentes que tienen relevancia en seguridad. Y les voy a platicar que en esas fuentes nos faltaron algunos temas de logs de transacciones, por ejemplo, o bien las transacciones que están en la base de datos que ya reflejaban la encuesta, que son importantes de alguna manera, o bien el resultado de las transacciones mismas. Al final, el reto y lo que nos está pasando es que nos estamos llenando de información. La información es diferente, los logs de los firewalls no se parecen a las transacciones en base de datos y probablemente no se parecen a los eventos que arrojan las terminales de punto de venta, por ejemplo. Y si analizamos el siguiente slide, de alguna manera es el reto en el que estamos hoy día todos nosotros. La transformación de los datos no es simple
Y eso es lo que nos ha llevado a utilizar más de una consola de administración, o bien, bueno, y eso provoca definitivamente silos de datos. A veces nos lleva a pensar en algo como un data lake. Y cuando tenemos data lake, la pregunta es, bueno, ya tengo el data lake, ahora qué datos le envío, ¿no? Necesitamos hacer a veces algunos procesos de transformación. Y si avanzamos en el siguiente slide, les vamos a dar la tranquilidad de que Splunk es la plataforma donde pueden poner todos sus datos, ¿ok? Entonces, Splunk nació con la idea de analizar datos sin importar el formato, y en ese sentido podemos tomar, por ejemplo, si yo quisiera ver mis servicios que están operando en la parte de IT, yo podría tomar los eventos de mi infraestructura, sin importar si es on-premise, si es híbrida o si es multicloud, tomar las métricas de cómo está el sistema operativo, si los servicios están corriendo o no, etcétera. Información de las bases de datos, cuáles son los queries que están tomando más tiempo, cuál es el desempeño en general. Y entonces esto nos va a dar una vista similar a la que platicó David, pero desde el punto de vista de servicios, ¿ok? Ya David nos platicó mucho del tema de seguridad. Todos los eventos de dispositivos de seguridad nos ayudan a enriquecer todo el tema del CIEM. Sin embargo, también los accesos a las plataformas, por ejemplo, ya Gerardo Castellanos nos platicaba de que de alguna manera el enrollment de nuevos clientes es importante. Y hemos identificado que a veces cuando queremos hacer enrollment, hacemos algunas promociones que son atractivas para los clientes, de modo que a veces uno como usuario está tentado a registrarse más de una vez como cliente. Y eso de alguna manera nos genera problemas a las fintech. Entonces, no solo identificar problemas de seguridad desde el punto de vista tecnológico, sino también desde el punto de vista de procesos o de operación o de negocio es importante. ¿Ok? En términos de Internet of Things, evidentemente, todo el tema de cajeros automáticos o de operaciones de terminales móviles, por ejemplo, nos ayuda a identificar cómo están los diferentes canales de pago, por cuáles estoy operando de una manera más profunda, y con base en esto podemos ir avanzando. Y por último, el tema de la analítica de negocio, el poder contestar preguntas sobre cuántos clientes nuevos estoy teniendo por semana o por día o quizás por hora, si es que tenemos ese nivel de flexibilidad. Poder identificar altas de clientes fraudulentos, que era algo de lo que empezaba ya a platicar ya, o qué tanto se está adoptando las nuevas servicios. Las fintechs se distinguen porque el lanzamiento de servicios que ustedes tienen es mucho más rápido que la industria tradicional y necesitan tener evidencia de qué tanta adopción tiene ese servicio. Entonces, si logramos meter eventos en una plataforma que fácilmente podamos explotarlo, vamos a poder tener ese tipo de información. Y bueno, la georreferencia es un tema importante. Vamos a avanzar un poco más y seguramente ustedes se preguntarán, bueno, Gerardo es muy optimista en el sentido de una sola plataforma me puede ayudar a recibir todos mis datos y a clasificarlos, y probablemente sea difícil de entender o de llevar a la práctica. Déjenme platicarles lo que una empresa de IPTV está haciendo con Splunk. ¿Ok? Ellos tienen una aplicación móvil. Sé que probablemente no sea considerada como una fintech, creo que está evolucionando en ese sentido, pero lo importante es, para ellos, el uso de la aplicación móvil para ver la televisión se volvió importante. ¿Ok? Entonces, el hecho de saber desde dónde están accediendo desde la aplicación móvil, identificar accesos que no deberían ocurrir, es decir, esta empresa de IPTV tiene de alguna manera acuerdos en donde no puede estar haciendo broadcast de programa fuera de México, por ejemplo, porque incurren violaciones de tipos de pay-per-view y cosas como esta. De modo que Splunk les ayuda a identificar en dónde están usando la plataforma, qué versiones de aplicación tienen, pero sobre todo este tipo de violaciones para poder cerrar el acceso cuando existen este tipo de violaciones. ¿Ok? Esta empresa de IPTV también está migrando a poder ofrecer servicios de compras a través de la plataforma. Y lo que están haciendo es que con Splunk como plataforma estamos identificando esas transacciones, el éxito de las transacciones mismas, que muestra un dashboard como el que vemos del lado derecho, en donde podemos ver resultados de transacciones, operación, etcétera. Y por último, también hace identificación de fallas en provisionamiento. Ahí lo que ocurre es que cuando van a instalar el servicio,
Ellos llevan desde un teléfono celular donde acceden a la plataforma, habilitan los servicios desde ahí y todo ese monitoreo está haciendo un seguimiento en Splunk. Entonces, esa es la capacidad de la plataforma en esta empresa de IPTV y espero que les dé una buena idea de lo que la plataforma Splunk puede hacer por ustedes, con vistas un poco más hacia el monitoreo de servicios y definitivamente sí hacia el tema de negocio, pasando por temas de Internet of Things. ¿Ok? Tenemos otro ejemplo. Tenemos un banco de segundo piso que, bueno, este es un banco de ahorro e inversión. Ellos lo que decidieron fue moverse del monitoreo tradicional que decía uso de CPU y de memoria muy alto y moverse hacia transacciones en operaciones. En este caso estoy poniendo un ejemplo de dashboard de ATM, pero tiene monitoreo de las transacciones de SPAY. En este caso me pareció bien interesante que una persona técnica hablaba de comportamiento de negocio cuando los escuché hablar y solo mirando un dashboard como este podían decir, bueno, 116 millones está en el rango de operaciones en ese periodo de tiempo, por ejemplo, ¿no? Entonces, es relevante justamente como una plataforma que es muy flexible y que entrega información de una manera fácil de ver y fácil de digerir, cómo nos permite a las personas de TI ir influenciando hacia el negocio, ¿ok? En ese sentido también este banco lo que hace es analizar con base en el portal de Banco de México de operación de los bancos, pueden saber a través de un script que hace un web crawling de alguna manera si hay bancos que están caídos, por ejemplo. Entonces, si de pronto tengo mucha falla de transaccionalidad por SPAY y de repente veo que ese banco ya se reportó como caído en el Banco de México, definitivamente lo que hacemos es bajar el nivel de criticidad en nuestras alertas y eso definitivamente le quita presión al equipo de soporte. ¿Ok? También se hace mucha detección de fallas en cajeros automáticos, se identifican cuáles son las fallas más comunes, si hay un problema de entrega de dinero, etcétera. Otra vez, todo viene de los datos que se están colectando de las plataformas que ya platicamos, ¿ok? Mi último slide habla un poco de cuáles son esto en el tema del banco de ahorro e inversión. En este caso, este banco de segundo piso lo que identificó es, dado el requerimiento de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con respecto a temas de fraude, lo que ellos están haciendo es clasificando las transacciones sospechosas, ¿ok? Entonces, lo que hacemos es tirar líneas bases de los usuarios o de los clientes y de este modo podemos saber cómo se está comportando la transaccionalidad de Gerardo Maya, por ejemplo. Entonces, cuando hay un exceso en el monto de lo que normalmente transacciona, se van creando incidentes o alertas que se les va incrementando el factor de riesgo. Esta pantalla muestra un ejemplo de cuántas alertas se presentaron en los últimos 7 días y definitivamente desde aquí saca reportes que le permiten dar ese cumplimiento, pero sobre todo le permiten al equipo de fraude poder tener una analítica sobre los incidentes, notificar al usuario de manera temprana y definitivamente reducir o implementar mecanismos que permiten reducir las ventanas de oportunidad hacia los temas de fraude. Si avanzamos al siguiente slide, me parece que ese sería lo que queríamos resaltar con la herramienta. Básicamente queríamos mostrar cómo una sola plataforma con todo el conocimiento de nuestro equipo de Infinite y sobre todo de temas de Blue Boyand haciendo temas de SIEM y de monitoreo, ¿cómo les podemos ayudar a dar justamente esos cumplimientos? Muchísimas gracias. Creo que regreso contigo, Luz María. Muchas gracias por su tiempo. Muchísimas gracias a todos. Fue un placer poder escuchar estas soluciones que ponen al alcance de todos. Le damos las gracias a Infinite por organizar este webinar y a todos los speakers por compartirnos su experiencia y su conocimiento. Y los esperamos en nuestro próximo webinar para conocer más acerca de este mundo fintech y de las soluciones que tenemos al alcance. Muchísimas gracias y buenas tardes a todos. Gracias a todos y recuerden, aquí están nuestros datos, info@infinite.mx es el correo.
Y el WhatsApp aquí 81 23 21 19 19 para que nos manden un mensaje. Y también les vamos a compartir vía FinTech México la presentación que estamos dando. Y ya algunos nos están dejando aquí sus correos electrónicos en el chat para que también nos pongamos en contacto y poderles compartir la matriz que hemos diseñado para ustedes. Gracias, Luzma, y gracias a Perfecto. todos.